El viento, guardián de la memoria de todas las cosas, el que trae tempestades y augurios, el que lleva las pestes y mueve los molinos para hacer el pan, acompaña el lento paso de los caminantes. El viento es un peregrino también. La ciudad de los herejes, Federico Andahasi. Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío, Pablo, y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast, Cazadores de Historias. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué onda, Pablo? Buenos días. Bueno, pues antes que comencemos, les quiero dar a todas las gracias, como cada capítulo, por escucharnos, por hacernos llegar sus historias, sus comentarios en nuestras redes sociales y invitarlos a que continuemos así, en esta interacción con todos, haciendo esto cada vez una comunidad más grande. Y pues, sin más, creo que vamos a empezar. Pero quiero, antes de que darle el micrófono a Miguel y que empiece a contarnos sus historias, que él es el que va a llevar hoy las historias, mencionar nuestras redes, porque siempre comentamos así de que, están en los comentarios y bla, 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 pero creo que no las hemos mencionado. Primero, pues nuestro correo electrónico, que es donde hemos estado recibiendo sus historias y donde también podemos recibir no solamente historias, igual algún comentario o algún tema en especial que quieran que mencionemos, pues más que encantados. Digo, al final de cuentas, como desde un principio mencionamos Miguel y yo, ¿no? O sea, las historias son de ustedes, nosotros nos encargamos de narrarlas, pero si en algún momento ustedes tienen algún tema que les gustaría que tomemos, pues igual a lo mejor podemos hacer algo así, ¿no? O sea, como que Miguel y yo hacer un poco de investigación o algo, ¿no? Les repito, en nuestro correo electrónico, les menciono, perdón, es cazadoreshistoriaspodcast@gmail.com, ¿ok? También contamos con una página de Facebook, así la pueden buscar también como Cazadores de Historias, donde pues vamos a estar intentando interactuar un poco cada vez más con ustedes, porque también por cuestión de tiempo, por cuestión de tenemos otros proyectos, por así decirlo. Esto es un proyecto que estamos empezando a tomar Miguel y yo, pero es más como pues no le quiero llamar hobby, porque no es un hobby. Es algo que los dos estamos disfrutando mucho haciendo y a lo mejor pues no tenemos mucha experiencia y cometemos algún tipo de error al estar haciéndolo y todo, pero bueno, creo y espero que conforme hemos estado tomando más capítulos, narrando más historias y demás, pues nos hemos estado sintiendo más en confianza, al menos creo que así ha sido, ¿no, Miguel? Sí, yo creo que con el avance de los episodios hemos soltado un poco más, nos hemos soltado un poco más y espero que se esté escuchando de esa manera al momento en que ellos estén disfrutando de los episodios y que estén cada vez más a gusto con lo que estamos haciendo con ellos. Pues sí. Y perdón, se me olvidó también mencionar nuestro Twitter. Es @cazahistorias. Si mal no recuerdo, ¿sí está? Sí, me parece que no, Casa Historias P. Sí, P de podcast, por favor, disculpen. De todas maneras, al final de este capítulo las volveremos a mencionar, pero sí, ahí búsquenos y contáctenos, platíquenos. Estamos para escucharles también. Y sin más, pues los dejo con Miguel. Bueno, vamos a darle a este capítulo. Hoy les traigo el tema de peregrinaciones, a ver qué les parece. El término peregrinación proviene del latín peregrinatio, que significa viaje al extranjero o una estancia en el extranjero. Según sus orígenes etimológicos, el peregrino es el expatriado o el exiliado. Es un extranjero desconocido en el país y privado de la asistencia de una colectividad. El desplazamiento, generalmente andando, de personas hacia los lugares en los que entran en contacto con lo sagrado,
Es una práctica común de religiones y culturas. Este también es un fenómeno casi universal de la antropología religiosa. El peregrino encuentra lo sobrenatural en un lugar preciso, en el que se participa de una realidad diferente a la realidad profana. Existen varias peregrinaciones famosas en el mundo hacia diferentes lugares de carácter o que tienen significado religioso. Una de las más importantes, si no es que la más importante o la más conocida, es la que se realiza hacia Santiago de Compostela en España. Esta es una peregrinación de origen medieval que tiene por objeto llegar a la tumba donde reposan los restos del apóstol Santiago, quien fue uno de los principales discípulos de Jesús y el primero en morir martirizado. Son muchas las rutas que llevan hasta Santiago. Tal vez las más conocidas son el Camino francés, que se puede iniciar desde varios puntos de los Pirineos franceses, el Camino primitivo, que parte en Oviedo, el portugués, ya sea desde Lisboa o desde Oporto, o el Camino inglés, que parte generalmente desde Ferrol. Incluso hay personas que parten desde sus casas en diferentes puntos de Europa y que al llegar a España se anexan a una de las rutas ya mencionadas. Es tan importante esta ruta que hay una frase que se le atribuye al escritor alemán Johann Wolfgang Goethe que dice: Europa se hizo peregrinando a Compostela. Con este contexto, entonces, las historias que les traigo el día de hoy tienen que ver con dos peregrinaciones a Santiago de Compostela, ocurridas con varios siglos de diferencia. Una es de una familia alemana y la otra de un peregrino mexicano poco tiempo después de haber llegado a sus 40. Empezamos con la primera historia, que es conocida como el milagro del gallo y la gallina. En la comunidad de La Rioja, en España, situado a las orillas del río Ojá, se encuentra un pequeño poblado conocido como Santo Domingo de la Calzada, nombrado así en honor a su fundador, Domingo García. Esta población nació y creció a partir del Hospital de Peregrinos y el puente que se construyeron ahí para facilitar el paso de los peregrinos que se dirigían hacia Compostela. Esto que les cuento sucedió por allá del siglo XIV, cuando un matrimonio alemán que radicaba en el arzobispado de Colonia decidió realizar una peregrinación hasta Santiago de Compostela en Galicia. Durante el viaje, se hicieron acompañar de su hijo adolescente de 18 años, quien tenía el nombre de Hugonel. Se pusieron en camino y después de algunos días llegaron a Santo Domingo de la Calzada, que para entonces ya era uno de los lugares devotos y más solicitados por los peregrinos. Al llegar a la ciudad, lo primero que hicieron fue acudir a la catedral para rezar a los pies del sepulcro del santo, además de que visitaron algunos otros lugares de culto. Cansados después de la larga jornada, recorrieron el poblado en búsqueda de un lugar en el que pudieran pasar la noche y reponer energías para poder continuar con su camino al día siguiente. Llegaron así a una posada atendida por un matrimonio muy atento. En el lugar también habitaba la hija de la pareja, una joven hermosa que desde que vio entrar por la puerta a Hugonel, quedó perdidamente enamorada del muchacho. Una vez que la familia alemana terminó de acomodarse en la habitación que les asignaron, se dispusieron a cenar. Al finalizar, y movida por los fuertes sentimientos que estaba experimentando, la chica decidió acercarse al joven alemán y le confesó su amor con la esperanza de ser correspondida. Hugonel se sorprendió ante aquella confesión. Sin embargo, el sentimiento no era recíproco, por lo que, de la manera más sutil que pudo, se lo explicó a la joven enamorada antes de volver con sus padres a la habitación. El rechazo de Hugonel ocasionó en la muchacha un gran resentimiento y frustración, por lo que inmediatamente pensó cómo vengarse de él. Tras mucho pensarlo, se le ocurrió tomar una de las copas de plata que sus padres usaban para dar de beber a los huéspedes e introducirla en el morral del joven mientras éste dormía. Muy temprano, a la mañana siguiente, Hugonel y sus padres se despidieron y continuaron con su camino. Al poco rato, la hija de los hospitaleros empezó a dar voces dando aviso de que una de las copas de plata no aparecía y que temía que algún miembro de la familia alemana se lo hubiera llevado. El corregidor mandó a los alguaciles a buscar a los sospechosos y cuando los encontraron, les informaron que habían sido acusados de un robo en la posada en la que pasaron la noche, por lo que tendrían que revisar todas sus pertenencias. La familia, creyendo que no tenían nada que ocultar, permitieron la revisión y se llevaron una gran sorpresa cuando la copa apareció en el morral de su hijo. Es así como fueron apresados y devueltos a la ciudad,
donde Hugonel fue acusado de robo y condenado a morir en la horca, sentencia que se cumplió a la brevedad. Tras ese terrible suceso, los padres del muchacho, al ver que todo había terminado, decidieron continuar con su peregrinación hasta Compostela. Cuando llegaron a Santiago, fueron a visitar los restos del apóstol, donde pidieron por el alma de su hijo. Abatidos por el dolor, iniciaron el camino de regreso a casa por el mismo sendero. Después de muchos días de andar, llegaron nuevamente a Santo Domingo de la Calzada. Un fuerte deseo se apoderó de ellos y decidieron acudir a la plaza donde habían ahorcado a su hijo. Se sorprendieron al ver que el cuerpo de su hijo aún colgaba en la horca, pero su sorpresa fue todavía mayor cuando al acercarse cubiertos en llanto, escucharon la voz de Hugonel que decía: «El bienaventurado santo me ha conservado con vida, pues me ha sostenido en la cuerda y privado de hambre de tantos días sin alimento. Vayan a la justicia y pidan que me bajen de aquí, pues mi inocencia no merecía este castigo». Convirtiendo sus lágrimas de dolor en lágrimas de felicidad, los padres del chico fueron en busca del corregidor de la ciudad. Los recibieron algunos de los alguaciles y los llevaron hasta el salón donde se encontraba el corregidor a punto de comer un gallo y una gallina que tenían asados en el plato delante de él. Aún con la emoción rebasándolos por completo, los padres narraron lo que acababa de acontecer con su hijo. El corregidor comenzó a reírse hasta que la risa se convirtió en carcajadas. Cuando al fin recobró un poco de aliento, se dirigió a la madre y le dijo: «Tu hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que estoy a punto de sepultar en mi estómago». Justo en ese instante, el par de aves se levantaron del plato y, cubiertas de su plumaje natural, comenzaron a cantar. Completamente sorprendidos, el corregidor dejó los cubiertos sobre la mesa y acompañó a la pareja alemana hasta la plaza donde se encontraba su hijo. Al encontrarlo con vida, tal y como sus padres habían dicho, decidieron bajarle de la horca. Felices, Hugonel y sus padres se dirigieron a la catedral para agradecerle al santo por el milagro y para pedirle que los acompañara durante el largo camino que aún les esperaba de vuelta a casa. Tras escuchar la noticia, el pueblo se enteró y se dirigió en procesión hasta la casa del corregidor por el gallo y la gallina resucitados. Los llevaron a la catedral ante el sepulcro del santo, y desde entonces un gallo y una gallina permanecen en su jaula en un nicho de la imponente iglesia. Creo que hay algo en el ser humano que lo hace peregrinar. Digo, creo que va a ser un poco spoiler lo que voy a decir, ¿no? Pero pues más que nadie tú tienes una experiencia al respecto, ¿no? Pero bueno, creo que las historias que yo he escuchado de gente que ha peregrinado y todo, no solamente es un encuentro personal con algo divino o místico, ¿no? Sino, perdón, algo también personal. Y un poquito con la leyenda que nos acabas de contar, ya había escuchado yo casos muy similares, no a esta, porque esta no la conocía, lo que sí es que está muy, muy, muy padre, pero sí he escuchado muchos casos de gente que hace peregrinaciones, porque peregrinaciones hay en todo el mundo, ¿no? Tan es así que aquí en nuestro país, pues para el Día de la Virgen, pues, se acostumbra que mucha gente acostumbra caminar hasta la Ciudad de México para ir a visitar el Santuario de la Virgen, ¿no? Y he escuchado casos o sabido de casos donde gente que peregrina y está en alguna dificultad o en algún contratiempo, pues son ayudados, ¿no? Y muchas veces es como la historia de que se aparece alguien de la nada o una persona o algo que les ayuda. Y al final de la historia, la moraleja o lo que te das cuenta es de que, pues, en el caso es la Virgen la que se les aparece y les ayuda, o algún santo en especial, ¿no? Digo, es un poquito diferente a la historia que nos contaste, pero creo que por ahí va, ¿no? O sea, Es una cuestión rara, bueno, no rara. Originalmente este tipo de peregrinaciones efectivamente se basaban o eran principalmente por motivos religiosos o cuestiones así. Actualmente ya hay muchas personas, por ejemplo, esta que de las peregrinaciones o bueno, hacer el Camino de Santiago, en muchas de las ocasiones no tiene nada que ver ya con la cuestión religiosa, es simplemente por tomarte un espacio para estar contigo, tú solo, o otras personas que lo hacen por ejercicio, por cuestiones así. Entonces es muy diverso, pero sí es muy raro porque aunque tu motivo principal no sea la cuestión religiosa o espiritual,
cuando lo haces, de alguna u otra manera, termina llegándote o haciendo que conectes alguna parte espiritual. Y es algo muy, muy raro, muy extraño, pero que al final se siente muy bien. Ya. Entonces es muy, muy, muy padre y es una cuestión muy personal, aunque vayan varias personas o que lo hayan hecho varias personas, Como en grupo, en ah, conjunto, ¿no? Ajá. o incluso que lo hagan en épocas distintas, las experiencias y lo que te cuenta cada persona es único realmente. Creo que, aunque no quieras buscar algo espiritual o algo místico, el estar haciendo algo repetitivo, como es el caminar, te hace entrar, yo creo que a un tipo de trance o mantra, como por así decirlo, y te pone en contacto con algo muy interno tuyo, ¿no? Yo creo que, aunque como dices, ¿no? No sea tu motivo principal, todas las personas que lo han hecho o lo hacen, encuentran algo que, como dices, ¿no? A lo mejor no era lo que estaban buscando, pero pues algo encuentran, ¿no? Y creo que es algo que todos deberíamos de hacer en algún momento. Digo, no en específico la de Santiago, ¿no? Que como dices, incluso yo sé que también ya mucha gente lo hace por onda turismo, también para conocer parte de Francia y Sí, España. Pero bueno, o sea, el peregrinar o incluso, por ejemplo, a lo mejor no, en otro contexto, también mucha gente que va, hace como tipo hiking, es algo muy también por el estilo. Pero bueno, creo que vamos empezando ya con tu segunda historia. sí, vamos entrándole a la segunda historia. La primera que les conté, pues sí, efectivamente es una leyenda conocida que ustedes la pueden buscar en cualquier lugar en internet, de este pueblo Santo Domingo de la Calzada, que se encuentra en la ruta del Camino Francés y, como les digo, es una leyenda conocida. La segunda historia a la que vamos a entrar ahorita, esta ya es pues es una cuestión personal. Es prácticamente se trata del inicio de mi aventura cuando yo fui a hacer el Camino de Santiago y básicamente es el relato de ese primer día de caminata. Entonces, pues se los presento aquí. La titulé Tormenta en los Pirineos. Es la mañana del 26 de mayo y despierto en la habitación de un albergue en un pequeño pueblo francés en la falda de los Pirineos. No ha sido necesario esperar a que suene la alarma del reloj. La emoción y la adrenalina hacen que esté fuera de la cama poco antes de las 6 de la mañana. A través de la única ventana del cuarto alcanzo a ver un cielo totalmente gris, mientras que algunas gotas de lluvia se deslizan por el cristal. Apenas en unos minutos me visto y dejo preparada la mochila para partir, pero antes bajo a desayunar al comedor por la vieja escalera de madera que cruje bajo mis pies. Me sirvo un poco de café, jugo, un pedazo de pan con jamón y queso y me siento en una mesa cerca de la ventana. Entra un aire fresco y puedo distinguir claramente que la intensidad de la lluvia aumenta. Sin más demora, regreso a mi habitación para recoger mis cosas y en instantes me encuentro en la puerta del albergue con el bordón en la mano y la mochila bien sujeta a la espalda. Me ajusto el gorro del impermeable y emprendo la marcha. Llego al arco de la iglesia de Santa María, me detengo y levanto el rostro. En lo alto de la torre, el reloj marca pocos minutos antes de las 7 de la mañana. Me esperan alrededor de 7 horas de caminata y un poco más de 25 kilómetros a través de los Pirineos. En esos primeros kilómetros camino bajo la lluvia mientras me invade la energía. La pendiente comienza a pronunciarse a cada paso y después de una hora quizás me encuentro completamente empapado. Aún es temprano, pero como yo, algunos peregrinos recorren el camino, sumidos en sus pensamientos. Apenas cruzamos palabra unos con otros. A medida que asciendo por la montaña, la neblina se torna más espesa y la visibilidad se limita apenas a unos cuantos metros de distancia. Han pasado 2 horas desde que abandoné Saint-Jean, cuando en medio de la neblina aparece un pintoresco lugar compuesto por dos edificaciones construidas a base de bloques de piedra. En la pared de una de ellas alcanzo a distinguir un letrero que dice Horizon. De acuerdo con mi guía, he recorrido alrededor de 8 kilómetros, y ese es el último lugar donde comer o beber algo hasta que la etapa termine en Roncesvalles, ya en territorio español.
No quiero detenerme mucho tiempo, así que tomo asiento en una de las bancas del exterior. Mientras me como una barrita de cereal, aprovecho para sacar la mayor cantidad de agua de mis pies. Me quito los tenis y los calcetines para exprimirlos al máximo. El frío está apretando, así que una vez que termino de comer, me calzo nuevamente los zapatos. Relleno mi botella de agua en una fuente que se encuentra a unos pasos y reemprendo la marcha. El ascenso continúa por una pequeña carretera y aunque la espesa neblina ha quedado atrás, el cielo sigue encapotado y la lluvia persiste. Por otro lado, el aire que se respira inunda mis pulmones. Es un aire fresco, lleno de vida y que disfruto a cada paso. Me encuentro en medio de los Pirineos caminando junto a un grupo de 5 o 6 personas y a la lejanía el clima empeora. El frío se intensifica y sopla un viento helado que recorre todo mi cuerpo. Poco a poco voy perdiendo toda sensibilidad en mis extremidades. Nos encontramos alrededor del kilómetro número 13, a más de 1200 metros de altura sobre el nivel del mar, cuando la tormenta nos alcanza. La lluvia cae perpendicularmente con una fuerza descomunal, y debido al viento helado, pronto se convierte en granizo, el cual golpea fuertemente nuestros cuerpos. Tratamos de caminar muy juntos para protegernos lo más posible, pero es muy complicado. En las pocas ocasiones en que el viento me permite levantar la vista, aprecio una risa nerviosa en los rostros de todos. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Busco desesperadamente, pero no hay lugar alguno donde ponerse a resguardo. Mi cuerpo está entumecido y el miedo me recorre de pies a cabeza. Lo único que atino a hacer en ese momento es pedir al cielo que nos proteja y nos permita llegar con bien a nuestro destino. Por fortuna, no transcurre mucho tiempo cuando al estar cruzando la frontera entre Francia y España, la tormenta se diluye. El frío continúa, pero el viento y la lluvia desaparecen, y el cielo, hasta hace unos minutos cubierto por un manto negro, se abre permitiendo que se filtren algunos rayos de sol. Poco a poco regresa la sensibilidad a mi cuerpo. Manos, brazos y piernas van entrando en calor. Incluso me retiro el gorro del impermeable y dejo que el aire fresco que ahora corre golpee mi rostro. La cantidad de agua que ha caído, combinada con los rayos solares que ahora se sienten con fuerza, proporcionan a la vista unos paisajes maravillosos. El canto de algunas aves vuelve a oírse y en la tierra una gran cantidad de caracoles se arrastran lentamente. Para este instante, camino en solitario y he alcanzado la parte más alta del recorrido. A partir de ahora comienza un largo descenso. El terreno es muy complicado. En algunos lugares, el agua sigue bajando con gran intensidad, mientras que en otros, la tierra se ha convertido en fango, aunado a una enorme cantidad de rocas sueltas que mojadas se hacen en extremo resbaladizas y peligrosas. Mi cuerpo comienza a sentir el trajín de la jornada. Tengo un fuerte dolor en mi codo derecho debido al esfuerzo de estar apoyando con firmeza el bordón en el suelo para ayudarme a andar. Por otro lado, mis pies, que no están acostumbrados a estas largas caminatas y a este tipo de terrenos, ya me dan fuertes molestias. Me encuentro muy cansado. El descenso me costó más trabajo de lo que hubiera pensado. Había que ir con mucho cuidado para evitar una caída. Afortunadamente, llevo ya un par de kilómetros andando sobre un terreno un poco más plano. Veo el reloj. Faltan algunos minutos para llegar a las 7 horas de caminata. Levanto de nuevo la vista y en el camino se me plantea una bifurcación. Enseguida busco la señal, la flecha amarilla que me indique el camino, y la localizo pintada en un tronco de un árbol, así como un letrero que dice que falta menos de 1 kilómetro para mi destino. Sin importar el dolor y los casi 25 kilómetros que llevo a cuestas, acelero el paso. Bastan unos minutos para que el bosque por el que camino se abra frente a mis ojos, y al fondo, el imponente albergue y la iglesia de Roncesvalles toman forma. La emoción me embarga y no puedo contenerme. A medida que me acerco al albergue, no puedo dejar de pensar. Lo logré, pero mi travesía hasta Santiago apenas comienza. Fíjate que es algo que no... Ya habíamos platicado en anteriores ocasiones de tu experiencia, pero no había captado lo que también es una exigencia física, ¿no? Digo, obviamente, pues si vas a caminar muchísimos kilómetros, pues te vas preparando con anticipación, porque no es fácil. Y sobre todo que, por lo que nos platicaste en esta tu experiencia, no es un terreno plano, sino que subes, bajas y cambias mucho de clima, porque
si mal no recuerdo, tú fuiste en verano. Yo fui mayo, junio, que Digo, es un ya, poquito antes de ajá, verano, pero y sí. todavía no hacía un calor fuerte, pero ya te tocaba calor. Sí, me tocó mucha lluvia al principio. De hecho, ese año, que fue en 2018, comentaban ahí que era un año extraño porque las lluvias habían extendido un poco más. Entonces, las primeras 2 semanas me tocó mucha lluvia, pero ya después empezó a subir la temperatura y sí, había momentos en que el calor era bastante fuerte. Mm. Sí, entonces, en la misma exigencia física que yo creo que te llega a, incluso no sé si no solo a pasar facturas, sino también a causarte un conflicto, digo, no sé, en tu experiencia personal, pero yo creo que debe de haber mucha gente que no aguanta, ¿no? Y no la termina o termina abandonándola, ¿no? Pero al final creo que también el que te exige algo físico llega a influenciar mucho en una experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que si le pregunto a muchísima más gente que lo ha hecho, sus experiencias son muy diferentes, pero al final creo que también tienen algo en común, ¿no? Es como algo que tienen en común sería, yo creo que es un cambio, ¿no? Una enseñanza, como hemos platicado anteriormente antes de que nos contaras tu experiencia. Sí, siempre te digo, algo te llevas de una experiencia como esas. Pueden ser simplemente amistades o conocimiento o demostrarte a ti mismo que, por ejemplo, las cuestiones físicas o encontrarte con alguna cuestión espiritual que tenías ahí medio pendiente, pero sí, siempre hay algo que te llevas. Creo que sería buen momento mencionar, digo, en el caso, por ejemplo, ya yo conozco un poco más de la historia de Miguel porque pues él tiene un libro a raíz de esta experiencia que él vivió, escribió, porque como les habíamos dicho, ambos tenemos el gusto por la escritura, ¿no? Pero Miguel sí tuvo el valor, porque la verdad es que hay que tener un valor y para poder hacerlo, ¿no? Y plasmar algo tan personal como fue la experiencia que tuviste hace 3 años ya. Ya son 3 años, sí. Sí. Eh, Cuéntanos más de tu libro, Miguel, porfa. Pues sí, les hago aquí un pequeño comercial. Ujú. Es el libro que narra el trayecto completo. Esto que les conté prácticamente solo el primer día. Fueron 30 y tantos días que estuve caminando ahí en España. Entonces, ese libro narra esa experiencia que tuve. Se llama Huellas, un camino que lleva a Santiago, y lo pueden encontrar en su formato digital en Amazon. También en dado caso de que quisieran el formato en físico, pues en este caso pueden contactarnos a través de las redes del programa o por correo también y nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar una copia en físico, pero tanto en Amazon como en físico lo pueden encontrar y si se quedaron interesados por lo que les platiqué, pues con mucho gusto les hacemos llegar o que puedan conocer la historia completa. Incluso les puede servir para terminarlos de animar. Si es algo que a lo mejor les había llamado la atención hacerlo, pues, ¿qué más? Leer la historia de una persona que ya vivió por eso, ¿no? Y no es porque Miguel sea mi amigo, sino, punto y aparte de eso, pues sí, la verdad es que está muy interesante el libro y es de una lectura muy fácil. La verdad es que me lo leí en un par de días y pues nada, como lo mencionamos a un principio, el peregrinar es algo que tal vez todos deberíamos de hacer en algún momento en nuestra vida, ¿no? Para encontrar algo que a lo mejor, como Miguel dice, no es algo que buscas, pero terminas encontrando algo que sin saber a lo mejor te hacía falta. Y pues creo que es un momento de ya de despedirnos. Como lo dije en un principio, volveremos a mencionar en nuestras redes sociales. Toda historia que nos quieran mandar, todo comentario o como les dije, cualquier tema que gusten que tomemos, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico que es cazadoreshistoriaspodcast@gmail.com. Miguel, El Twitter también, que es Cazadores Historias P, sí, ahí y también. en nuestro grupo de Facebook, que nos localizan buscando Cazadores de Historias Podcast. Y pues nos despedimos, agradeciendo como siempre su presencia aquí con nosotros y esperemos escucharnos pronto.
Hasta luego. Nos vemos. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.